Esperanza. España, 2010. Como cada día, lo hacen desde hace décadas, Paquita e Isabel, a las 8 de la mañana en punto, se ponen a caminar los escasos 50 metros que separan sus casas de las de sus vecinas y llaman a la puerta. Van a desayunar juntas. No recuerdan haber faltado a una sola cita desde que tienen memoria. Les abre Carmen y se saludan sin demasiado entusiasmo. Hoy no va a ser como cualquier otro día normal. Las tres sabían que este día iba a llegar, pero nunca quisieron hacerse a la idea, o mejor dicho, nunca quisieron creerlo. Sobre la mesa de la cocina ya está preparada la cafetera, el brick de leche, las tostadas de pan de pueblo. La casa entera huele a desayuno, pero en el ambiente aún se siente una dolorosa despedida. Las tres se sientan en sus sillas y se van sirviendo los vasos de café con leche. Pero desde que se dieron los buenos días, ninguna de las mujeres ha vuelto a decir nada más. Al poco tiempo de acabar sus tostadas, que apenas llevan unas gotas de aceite y algo de sal, tocan a la puerta. Es la primera visita del día. Carmen se queda recogiendo los restos del desayuno y sus vecinas atienden a la primera persona que requiere de sus atenciones. Cada una tiene una pequeña habitación en la planta baja de la casa donde viven, mejor dicho, donde ahora vive la curandera. Acondicionaron hace años la vivienda para que sus habitaciones no se mezclaran con las visitas. Ha llegado un matrimonio, pero solo hay que atender a la mujer. Así que el marido se queda sentado en la sala de espera, con numerosos sillones y sillas en las que se ha convertido el que antes era el espacio del salón principal de la casa. Ya han venido otras veces, así que Paquita ya conoce a la paciente y es ella quien la atiende. La hace pasar con voz cariñosa, pero triste. Dentro del cuarto, la señora se desviste y deja al descubierto su espalda. Un gran herpes la cruza de lado a lado. Pero según le está diciendo la curandera, ya está bastante seco y piensa que con solo una visita más estará curada. El matrimonio no es del pueblo. Aquí en Alacón viven poco más de 250 personas y vienen desde Zaragoza. Y cada semana hacen el mismo viaje para que la mujer le ponga las manos en la espalda y la cure por fin ese herpes que la estaba asfixiando. Cuando la señora vuelve a ponerse la blusa, le da las gracias a Paquita y le deja un donativo sobre la mesa. Ninguna de las curanderas cobra por lo que hace. Es un don y no deben de cobrar por hacerlo. Pero la gente sabe que deben comer, vestir, beber y pagar sus servicios. Así que pagan por su tiempo con la voluntad. Cuando salen del cuarto junto a su marido, hay varias personas ya más. Unas vienen a curarse, otras simplemente a acompañar a los enfermos. El pueblo está en medio de la sierra de Teruel. Es una barroca pincelada de color rojizo entre el verde de las sinuosas colinas de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos. La construcción más alta es la iglesia de la Asunción. Todos los demás son casas bajas de color teja, algunas como la de Carmen, con un piso arriba. Casi todos son agricultores o ganaderos, gente humilde y de pocas palabras, pero sinceros.
El pueblo apenas tiene una extensión de 50 kilómetros cuadrados, pero a veces han llegado a venir autobuses enteros de otras provincias o regiones por la fama que tiene la casa de las curanderas. Son muy buenas en lo que hacen, y el que viene repite porque le va bien, y además lo comenta con algún amigo conocido que está quejándose de alguna enfermedad a la que la medicina tradicional no le encuentra solución. Y como estas cosas funcionan por el boca a boca, hace más de 60 años que la casa de Carmen es un ir y venir de gente que sale aliviada y muy agradecida por el umbral de sus puertas. Da igual la edad, han venido pacientes de todo tipo y escala social, desde madres con sus bebés en brazos, hasta ancianos acompañados por sus hijos y nietos, desde labradores a señoritos. A pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, la vida en el pueblo no ha cambiado mucho. Hay poca cobertura, así que la tecnología aquí casi brilla por su ausencia. Hace unos años estuvimos peor. Con el boom del ladrillo, la gente joven de los pueblos pequeños emigró a las ciudades y Alacón no fue menos, se quedó al borde del olvido. Luego se puso de moda eso de la vida sana y la publicidad de la España, y comenzaron a llegar familias, jóvenes con hijos o parejas que querían empezar su vida en la naturaleza, más alejados del bullicio y de la contaminación. A pesar de todo eso, hay pocos niños en el pueblo. La escuela es pequeña y a veces mezclan cursos en la misma aula por la escasez de alumnos. En el pequeño parque hay algo de vida por las tardes, pero los 2 bares del pueblo tienen que hacer a veces de tienda de comestibles para poder subsistir. Ahora dice el alcalde que van a poner una antena o un repetidor de esos para que haya más cobertura. Los que tienen más visión del futuro piensan que con más wifi vendrá más gente y se moverá un poco más la economía del pueblo. Pero a pesar de las promesas, no las tienen todas consigo. La casa rural solo trabaja en las temporadas de vacaciones, pero a las curanderas todo eso les da igual. Sigue viniendo gente cada día, todos los días del año, desde hace más de 60 años. Carmen, además de curar con las manos, echa las cartas. Así que por eso quizá sea la que más visitan. La gente tiene necesidad de saber. Desean salir de la incertidumbre acerca del futuro propio, el de sus hijos, del trabajo, de la salud, de los suyos, o del propio, del amor. Y ella siempre aprovecha para hablarles de la fuerza interior que cada uno poseemos, como se lo enseñó Esperanza. No se limita solamente a interpretar lo que significa cada carta que levanta, sino que mirando el interior de la persona, entrando en su mente, les aconseja sobre cómo dominar sus emociones y cómo hacerse los dueños de sus propios destinos. Quiere hacerles comprender que no somos corchos en medio del mar que flota a la deriva, sino que por medio de nuestras decisiones y conductas, somos nosotros mismos quienes controlamos nuestro destino, por muy escrito que éste esté. Isabel es la más sensible de todas. Ni siquiera tiene que tocar a las personas para saber lo que les está pasando. Esperanza le enseñó a leer los iris de los ojos y con eso sus diagnósticos nunca se equivocan. En su cuarto es el único donde no hay camilla. Ella recibe a los que vienen a su consulta sentada. Tiene una pequeña mesa donde llena las fichas de sus pacientes y dibuja pequeños diagramas sobre cómo van cambiando los ojos de cada uno en sus sucesivas consultas. Los sienta, los mira a la luz de su pequeña lámpara y les hace un diagnóstico. Luego le impone las manos en la zona afectada y les da siempre algunos consejos que abarcan el ámbito mental, emocional y espiritual, como hace Carmen. Lo que sí hacen las tres es pedir por favor a todo el que viene que si está siguiendo un tratamiento médico, jamás lo deje.
Aunque curen, ellas no son médicas, enfermeras o profesionales de la salud en el mundo físico o con títulos. Así que siempre repite lo mismo a todo el que llega a la casa a ser atendido. Tú sigue tomándote lo que te ha dado el médico y sigue viniendo aquí. Y la mayoría, tras unas cuantas visitas, les dice lo mismo. El médico no se lo explica, pero el tumor se ha reducido tanto que me ha dejado la medicación. O bien, en la radiografía que me han hecho este mes, la inflamación se ha quedado en la mitad. Me ha dicho el radiólogo que nunca había visto cosa igual. Y solo a veces, cuando los pacientes tienen mucha confianza con los médicos, les cuentan que están visitando la casa de las curanderas de Alarcón. Y hasta alguna visita de doctores han recibido, aunque ellas enseguida se dan cuenta de para qué vienen y charlan amablemente con ellos. Una cosa no está reñida con la otra. Sobre todo, tienen mucha educación. Alguno hay que se ha presentado con aires de grandeza y para dejarlas en ridículo, pues no creen en sus métodos. Pero ellas no quieren dar lecciones de moralidad a nadie. Ellas no engañan, hacen lo que saben y los resultados hablan por sí solos. No tienen que excusarse de nada ante ninguna persona por muchos títulos que tengan. Tampoco dan falsas esperanzas a nadie. Siempre son extremadamente sinceras. Cuando llega un paciente sin solución, se limitan a aliviar sus dolores y charlan con ellos. A veces, prepararlos emocionalmente es la única salida que les queda. Y casi siempre, cuando una persona ya sabe que por la ley de vida le toca morir, simplemente necesita que le escuchen, y las curanderas son grandes escuchadoras. El paciente desahuciado no se va curando, pero sí se va más aliviado. Y lo hace porque ha dejado en el cuarto de la casa de Alarcón el peso que le oprimía el pecho, el miedo que le pesaba en la espalda, el temor a la muerte y la incertidumbre sobre lo que va a encontrar después. Normalmente suelen marcharse muy en paz, porque ellas les enseñan a perdonarse primero y a perdonar después, para conseguir así hacer el viaje más ligero. La pena y el remordimiento a veces pesan demasiado, y suele ser más fácil desahogarse con un extraño que con alguien de tu propia familia. Cuando han acabado la jornada, las tres se vuelven a sentar en la antigua cocina de madera de pino. Están cansadas, pero siempre satisfechas. Como cada día, no han tenido ni media hora de descanso, pero se sienten orgullosas de su trabajo, del bien que están haciendo al prójimo en el pequeño pueblo de la Sierra de Teruel, alejadas del resto del mundo. Carmen saca unos almendreros caseros que ella misma ha horneado para que hagan pared con el segundo café que se van a tomar hoy. Esta será ya la merienda y después de una charla, como cada tarde, desde que tienen memoria, cada una se irá a dormir a su casa como cada noche. Mientras pita la cafetera y empieza a oler al café por todos los rincones de la casa, las tres se descubren mirando, casi embobadas y con nostalgia, la silla vacía. Aún no han hablado de ella, pero en su interior saben perfectamente que cada una la ha tenido todo el tiempo en el pensamiento. Hoy, el cuarto donde Esperanza pasaba sus visitas hasta ayer mismo, ha estado cerrado todo el día, y las tres no han parado para dar explicaciones a las múltiples personas que han preguntado por ella. Mientras le sirve el café, en la preciosa taza de porcelana blanca adornada en los bordes con pequeñas flores de color rosa, Paquita le pregunta a Carmen: ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien,
le dice con voz temblorosa, pero la echo de menos. Yo también, dice Isabel. Ha dejado un vacío muy grande en esta casa y en nuestras vidas. ¿Y tú, siendo su hermana? Carmen, sin contestarle, se levanta de repente y abre un armario. Saca unos suspiros de amante, que son unos dulces típicos de este pueblo, y dice con voz animosa, que apenas logra ocultar su nostalgia aunque lo intente. Anda, vamos a comer uno por ella, que ya nos dejó dicho que no quería que derramáramos ninguna lágrima cuando nos dejara, que la vida es para vivirla y celebrarla, y no para andar llorando por las esquinas dando lástima. Las tres mujeres hacen como que brindan con las pastas y con media sonrisa dan el primer bocado. Tras dar el segundo sorbo al café con leche que humea en su taza, la dueña de la casa dice de nuevo con voz muy triste: la oí irse. Esperanza fue una niña de la posguerra que, con todo el trajín y desconcierto que se vivía en España en aquellos años, llegó a Alacón sin que nadie la esperase. Un hombre que hacía la ruta a Teruel a diario con su camión le había encontrado andando por la carretera medio muerta de frío y de hambre. Nadie sabe cuántos tiempos llevaba así esa criatura. El camionero, que tenía una hija de su edad, se apiadó de ella y la llevó a su casa a que su mujer la lavara un poco, le diera algo de ropa, de abrigo, de su hija, y le calentara el estómago con un puchero. No le sobraba nada, más bien andaban escasos de casi todo, pero la acogieron aquella noche como a una más de la familia. Les dio tanta pena pensar que aquello podría haberle pasado a su propia hija, que se apiadaron de la pequeña como buenos cristianos. Después de cenar y darle un baño caliente, la metieron en la cama. Junto a la habitación de su hija Carmen había 2 camas más, así que no resultó ningún inconveniente. Al revés, las niñas se hicieron íntimas amigas esa misma noche. El matrimonio habló de que se quedaría unos días hasta que la viesen un poco más repuesta, y luego iría a dar parte a ver si las autoridades encontraban a sus padres, aunque en aquellos años lo más seguro es que estuvieran muertos y tirados en alguna cuneta. La niña solo sabía su nombre, no se acordaba de sus apellidos, ni de dónde venía, ni de quiénes eran sus padres, ni de lo que les había ocurrido. Eso va a hacer que los asaltaron, y a la cría tal vez le dieron un golpe en la cabeza. Sabe tú Dios qué pasaría con ella. Manolo, el señor que la recogió, le dijo a Josefina, su esposa: a mí me da mucha pena dejarla por ahí sola a las buenas de Dios. Es tan pequeña y tan indefensa. Piensa en nuestra hija. Si le pasara lo mismo, ¿no querrías que alguien la cuidara como nosotros podemos cuidarla a ella? Cuando quisieron darse cuenta, Esperanza y Carmen ya se trataban como hermanas, y el matrimonio le dio lástima separarlas. Desde ese día fue una más de sus hijas. Era una niña educada, jamás en la vida les dio ningún problema, y era muy hacendosa, mucho más que su propia hija Carmen. A ella no había que decirle las cosas, sabía lo que tenía que hacer, y a veces Josefina la reñía porque pasaba más tiempo en casa ayudándola que jugando en la calle con los otros niños del pueblo. En el colegio no encajó tan bien como en casa al ser nueva y carecer de recuerdos. Fueron muchas las ocasiones en que se metieron con ella y hasta alguna vez le pegaron por rarita. Pero Carmen siempre la defendió. Por eso se cogieron tanto cariño y tan deprisa. A pesar de eso, cargó siempre con el pronombre, la etiqueta de la rara durante mucho tiempo y sufrió mucho por ello. Un día la madre se puso malísima de una jaqueca y se tumbó en el sofá con una toalla mojada en agua fresca sobre la frente. Desde que Esperanza había llegado a la casa, a la mujer no le había dado ninguna de sus frecuentes crisis, y esto parecía
de un problema muy fuerte recurrente en ella. Bajó las persianas porque hasta la luz parecía que le taladraba el cerebro y le hacía sentir que le clavaban alfileres en los ojos. Entonces pidió a las niñas que salieran fuera a jugar porque necesitaba el más absoluto de los silencios. El más leve ruido le hacía sentir golpes de un martillo en la cabeza. ¿Le pasa mucho?, preguntó Esperanza en voz baja a Carmen. Sí, mucho. A veces le duran 2 o 3 días, hasta llega a vomitar del dolor que tiene la pobre. Esperanza por primera vez desobedeció a Josefina y no salió a jugar a la calle. Entró al salón de puntillas para no hacer ruido y se colocó tras ella. Carmen la observaba asomando la cabeza desde el pasillo. No tenía ni idea de lo que estaba tramando su hermana. Con mucho cuidado, para no asustarla, de rodillas en el suelo, como estaba, la niña le puso las manos en la cabeza. ¿Quién es?, preguntó Josefina con la voz compungida por tanto dolor. No te asustes, soy Esperanza. No abras los ojos, solo relájate. La niña empezó a masajear con muchísima suavidad sus sienes durante un rato con los 4 dedos de sus manos, mientras que con los pulgares iba presionando distintos puntos de su cabeza. El pelo castaño de la mujer se enredaba en los diminutos dedos de la niña. Cuando habían pasado no más de 10 minutos, Josefina abrió los ojos, se quitó la toalla de la frente y se incorporó. Se sentó en el sofá y miró a Esperanza, que seguía de rodillas. ¿Qué has hecho, cariño? Ya no me duele nada. Pues te he quitado el dolor. No me gusta que la gente sufra. Pero esto ha sido con unas manos de niña santa que tienes, Esperanza. Tú tienes luz. Poco a poco las crisis de Josefina fueron desapareciendo porque la niña le dijo que le pasaban cuando comía determinadas grasas. Y llevaba razón. La mujer se dio cuenta que cada vez que preparaba para comer el gazpacho de pastor con venado, al día siguiente le daban los ataques de jaqueca. ¿Y tú cómo sabes eso?, le preguntó un día Josefina a Esperanza. ¿Quién te lo ha enseñado, cariño? No lo sé, le contestó súbitamente, graciosamente, encogiendo los hombros. Solamente lo sé. Como pasa siempre en los pueblos pequeños, enseguida se corrió la voz de que la chica que había recogido en casa del camionero curaba con las manos. Y así comenzó todo. Desde entonces cada día llegaba alguien a la puerta de la casa a preguntar si la niña le podía poner la mano aquí o allá. Un día, como cualquier otro, Carmen y Esperanza salieron a jugar en la calle con Paquita, la vecina de 3 casas más arriba, e Isabel, la de enfrente. Siempre jugaban las 4 juntas. Habían hecho piña desde el principio y a la niña rara del pueblo la aceptaron en el grupo como una más de ellas. Nunca la trataron mal ni la vieron como un bicho raro. Pues ese día Paquita le dijo algo a Esperanza. Oye, Espe, mi madre dice que ha ido a verte y le has curado la culebrina. Sí, es verdad. ¿Y eso qué es? Pues es un bicho que sale en el cuerpo cuando tienes pocas defensas. ¿Pocas defensas? Sí, cuando te faltan vitaminas y cosas así. Ah, ¿y tú cómo sabes eso? Pues poniéndole las manos encima. Mi energía hace que se mueran pronto si son pequeñas, pero si la gente se espera mucho tiempo en poner remedio, se pueden hacer tan grandes que las pueden llegar a matar. Esa pequeña y corta conversación hizo mella en la cabeza de Paquita, y cada día le preguntaba más y más cosas a su amiga. Al poco tiempo, sus ratos de juego los pasaban sentadas en los bordillos de la casa, escuchando todas las cosas tan interesantes que Esperanza les contaba. Ya no les interesaba jugar a las casitas, al escondite, a la rayuela. Las 3 se quedaban boquiabiertas al imaginar las cosas que la niña les contaba. Además de las enfermedades que curaba, les hablaba de muchas cosas más. Lo que más les impresionó fue descubrir que todos poseemos el don de la sanación, pero solamente el que quiere usarlo, lo cree firmemente y está dispuesto a aprender y conseguir llegar y curar a las personas. Les abrió los ojos del alma para ver, porque supo hacer que crecieran en ellas la curiosidad por investigar y cuestionarlo todo. Daban largos paseos por el monte y Esperanza les explicaba cada día para qué se podía usar una planta.
Cada que ella veía a uno, les decía cuál era la más apropiada para hacer una infusión, cuál curaba los granos de la cara, si preparabas jabón con ella, cuál era buena para la digestión, con cuál se preparaban aceites y cuál era la más apropiada para ayudar a conciliar el sueño. Pero de todo lo que les hablaba, lo que más les costó entender y asimilar fue descubrir que somos energía, la misma de la que está hecha el universo, y que si consigue dominar y canalizar hacia las manos, cualquiera puede curar por imposición de manos. Aquello supuso una verdadera revolución en las chicas, que pronto quisieron aprender a hacer las cosas que Esperanza hacía. Al principio eran pocos, y todos del pueblo los que se acercaban a la casa para que Esperanza los tocara. Pero cuando pasaron los años y la niña ya era una adolescente, ya tenía su propio cuarto para atender a la gente que hacía cola para curarse. Ahora mismo vamos a tener que montarle una consulta, le decía Manolo, medio en broma, cuando llegaba de hacer la rutina diaria con su camión y veía lo que la joven tenía montado ya en su casa. A su hermana Carmen, porque se trataron así desde el primer día, por las noches cuando se acostaban, le hablaba de cosas como saber por qué dolía cada parte del cuerpo y cómo tratar cada dolor específicamente. Esperanza le dijo que además ella poseía otro don que debía explotar para ayudar mejor a las personas. Le dijo que si practicaba mucho descubriría que sabía ver el futuro en las cartas. Esto al principio dejó a la joven bastante impactada. Pero en cuanto su hermana trajo la vieja baraja de su padre, le hizo una tirada y la joven exclamó: «Esperanza, las cartas me hablan». Ella, como sus vecinas, también sentían mucha curiosidad por aprender, y en pocos meses de práctica ya controlaba casi perfectamente el arte de las cartas. Esperanza enseñaba a su hermana y enseñaba también a sus amigas. Nunca se cansaba de hablar, siempre había un tema nuevo que tratar. Y antes de terminar uno ya surgían muchas preguntas que abrían todo un mundo de respuestas que le llevaban a hablar de muchas otras curiosidades. Un día, cuando estaban las dos hermanas desayunando, Carmen le hizo una pregunta muy especial a Esperanza. ¿Por qué en la noche de San Juan siempre te vas a dormir sola? Algún día lo sabrás. ¿No me lo quieres decir ahora? Carmen, es lo único que no te puedo contar. Nunca más volvieron a hablar del tema. Una vez, a Esperanza la rondó un mozo del pueblo. Según sus padres era un buen partido, pero porque era hijo de uno de los pocos que en el pueblo tenían muchas tierras, y quizás solamente por darle gusto a los que con tanto amor la acogieron cuando llegó desválida, accedió a pasear con él un domingo por el pueblo, pero rápidamente ambos se dieron cuenta de que aquello no iba a funcionar. Esperanza era muy guapa y vivaracha, pero para el joven de campo la chica hablaba solo de cosas raras y prestaba poca atención a otros menesteres. Entonces le dijo tras el paseo el chaval contrariado: ¿quieres o no quieres ser mi novia? Mira, Pascual, tengo que serte sincera, yo no estoy aquí para formar una familia y llenarme de chiquillos, yo estoy aquí para hacer algo más importante, tanto que aunque te lo explicase, tú no lo comprenderías. El chaval interpretó la contestación como un no, y en casa de Carmen y Esperanza ya no se habló más de novios. Pero lo que sí dio de qué hablar en el pueblo fue que la joven no se portaba como una chica normal. ¿Quién iba a rechazar un buen mozo como ese? ¿Y por qué? Las habladurías continuaron bastante tiempo, pero a pesar de volver a verse señalada, cuando salía de la casa, Esperanza nunca quitó la mirada del objetivo que se había fijado. Nada la haría desviarse de su plan, ni una pique, nada. A los pocos años, cuando faltaron Manolo y Josefina, siendo las chicas aún relativamente jóvenes, Esperanza le dijo a su hermana que estaba preparada para empezar a tratar los casos más leves y debía comenzar a echar las cartas, así que montaron el segundo cuarto para atender pacientes. Se habían quedado las dos solas en la casa, y era muy grande, y decidieron pasar los dormitorios arriba. Iban a hacer del salón de la casa la sala de espera, porque ya acudían muchas personas. No estaba bien que anduvieran mezclándose con las cosas de las chicas, y como necesitaban ayuda para recibir a la gente y atenderlos hasta que a cada uno le tocara su turno, Esperanza habló con Isabel y Paquita. Ambas ni lo pensaron.
Querían verla trabajar y ayudarla, siempre con la ilusión de que algún día ellas también pudieran llegar a curar como ella. En uno de esos días en las que las amigas de las hermanas hacían de recepcionista, a Isabel le pasó algo muy extraño. Al recibir a uno de sus pacientes, pero no dijo nada. Cuando acabaron la jornada y se sentaron las 4 alrededor de la mesa de la cocina a tomar el café con leche de la merienda, lo expuso sin reparo en voz alta. Hoy me ha pasado algo que nunca había sentido antes. ¿Qué te ha pasado?, le preguntaron alarmadas las amigas. Pues que cuando he recibido a una de las personas que ha llegado, sin tocarla, he sentido su energía. He visto en sus ojos unos colores brillantes, como que se le salían. No te asustes, le decía Esperanza sin dejarla terminar. Es tu capacidad, y ya que se ha revelado, a partir de hoy, vamos a trabajarla y desarrollarla. Y así, cada mañana cuando llegaba a las 8 a desayunar, las 4 juntas, Esperanza le iba hablando poco a poco de lo que era el mapa del iris y que en él se ven todos los órganos del cuerpo, y si sabes mirar, ves rápidamente dónde está la dolencia, qué padece la persona. Hacían dibujos con manchas de colores como para situar los órganos, las enfermedades. La instrucción fue simplemente muy gráfica. A Isabel le costó muy poco dominar su capacidad y en unos meses ya tenía 3/4 ocupados para pasar consulta. A Paquita solía llamarla Esperanza para que le echara una mano en su cuarto, pero no era en absoluto porque le hiciera falta ayuda, sino porque sabiendo que era la más tímida de las 4, era la que iba a necesitar más ayuda para que creyera en sí misma y se soltara de una vez la melena. Lo que le pasaba a la chica es que la seguían tratando en casa como una niña. Nunca le daban opinión ni opción a opinar. Decidían siempre por ella, la callaban, la tenían sobreprotegida y a veces hasta explotada. A base de charlas, Paquita fue empoderándose, sacó la mujer fuerte que llevaba dentro y empezó a saber poner límites. Esperanza le había dado herramientas emocionales con las que podía gestionar su día a día. Si tú no quieres, no pasan, le repetía Esperanza. Los demás hacen sus vidas y tú tienes que vivir la tuya, no la de nadie. Sueña para ti. Estamos aquí para ayudar, para ser felices y hacer felices a los demás, pero no para decir sí a todo. Con esto no quiero decir que Paquita se volvía rebelde, pero sí que se rebeló. A su madre, porque ya era muy mayor, aprendió a decirle que no cuando tocaba, cuando le hacían chantaje emocional para seguir dominándola, y así dejó que le hiciesen sentir siempre culpable. Y a sus hermanos ya no les permitió que se aprovechasen de la pobre soltera, que estaba siempre a su disposición para todo lo que los demás necesitaran. Empezó a poner su bienestar sobre todas las demás cosas que le demandaban abusivamente a todas horas todos los integrantes de su familia. Y cuando la chica se liberó de sus ataduras, liberó también por fin su poder de mujer medicina. Le montaron su propio cuarto y así, en la casa del camionero, ya había 4 curanderas que sanaban a todo aquel que quería acercarse a sus puertas cada día. Y así eran felices y sobre todo se sentían realizadas ayudando a los demás. Desayunaban juntas todos los días y cuando acababan la jornada charlaban las 4 animadamente en la cocina de madera de pino sobre los cientos de lecciones que Esperanza todavía les tenía guardadas y cada día conseguía sorprenderlas. Les habló de la madre, que era la fuente de la vida, de cómo amar la naturaleza para ser una con ella, de cómo al abrazar un árbol podía sentir la vida albergando en su interior, o incluso que si prestaban atención podrían llegar a sentir la savia corriendo por sus venas. Les contó sobre el fantástico mundo de los seres elementales, de cómo ellos cuidan del planeta y de nosotros, y de cómo la humanidad tiene que subir su vibración para poder alcanzar la ascensión, que es nuestro fin último. Les habló de nuestros hermanos mayores, los ángeles y los arcángeles, de cómo la Biblia y otros libros sagrados hablan de ellos y se les venera, de cómo los grandes profetas tuvieron encuentros con ellos y son reconocidos por las iglesias, de cómo les rezamos en los templos, pero que si tú dices que los ves y hablas con ellos, te tachan de loca.
Además de tratar esos 1000 temas, también las iba preparando para cuando llegara el día de su marcha y se quedaran solas curando a más gente en sus consultas. Pero a las 3 mujeres siempre se les antojaba, lo veían muy lejano y sin prestarle mucha atención, seguían charlando animadamente con cualquier tema, cualquier conversación. Pero hoy, Carmen y sus amigas, casi con 70 años, recuerdan la charla de anoche con Esperanza, sabiendo que era la última que iban a tener. Hablaron del amor incondicional, de la llama divina que alberga nuestro corazón, del dar sin esperar nada a cambio, de los ciclos de la vida, de que nada muere para siempre, sino que se transforma en otra cosa para seguir viviendo. Recordad que nos veremos en otra vida y que os quiero con toda mi alma. Estaré siempre con vosotras, les dijo mientras las abrazaba. Pero no quiero ni una lágrima. Ya saben que la vida es para reír, no para llorar. Y así ha sido. Hoy la han tenido junto a cada uno de ellas en sus consultas, guiándoles las manos y el pensamiento. La han sentido, hasta la han olido. Y ahora, brindando con unos suspiros de amante, ríen al recordar algunas anécdotas de Esperanza cuando era pequeña. No es que hicieran muchas trastadas o travesuras, pero las que hacían eran atípicas. La que más va a echar de menos es su hermana, pues se ha quedado sola en la casa. Pero Carmen por las noches le habla y Esperanza, a través de los sueños, siempre le contesta. Aún sabiendo que su hermana la oiría bajar la escalera, se puso en marcha. No cogió nada. Cerró la puerta despacio y comenzó a caminar hacia la carretera donde hace ya una eternidad la recogió aquel bondadoso camionero para ofrecerle una nueva vida. Él fue quien le permitió cumplir su misión y de él se acuerda mientras camina sola en la oscuridad. Anda sin rumbo, sigue a sus cada vez más jóvenes pies y parará cuando ellos decidan que ya han llegado a su nuevo destino. Atraviesa montes, lagos, montañas. Esta vez parece que le va a tocar vivir en Francia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso historia de una mujer medicina de España! Espero que te haya encantado tanto como a mí y que poco a poco vayas encendiendo tu poder y tu sabiduría interior, porque esto ya existe dentro de ti. Nos escuchamos la próxima.